Bueno, después de esta pausa vamos a dar la bienvenida a Juan Abarca Acidón, presidente de la Fundación IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, a Tomás Cobo, que es el presidente del Consejo del Colegio de Médicos de España, y a José Manuel Freire, que es profesor emérito en la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, que hablarán sobre las... A ver, ahí, vale. ¿Así? Hablarán sobre las soluciones para consolidar un sector de salud sostenible. En la web de Diálogo pueden consultar sus biografías completas y lo primero que les voy a pedir será que por favor me contesten brevemente al título de la propia mesa. Les voy a pedir también que no se extiendan demasiado, pero si en algún momento quieren completar la respuesta de otro ponente, solo me lo tienen que hacer saber. Así que os cedo la palabra. Si quiere empezar usted, señor Abarca. ¿Con el desafío para el estado de bienestar? No, lo primero sería contestar al propio título de la mesa, que es soluciones para consolidar un sector de salud sostenible. Perdón. Bueno, 5 minutos, ¿no? Me han dicho. Más o menos. Vale. Yo creo que todo los sistemas sanitarios, en general europeos, ya sean vengan de un modelo Beveridge y un modelo Bismarck, los dos han adolecido de la falta de adaptación de las estructuras al envejecimiento, a la policronicidad y a los sistemas y a las posibilidades asistenciales que da la prevención. Entonces nos hemos encontrado con modelos sanitarios muy centrados en el tratamiento, con poquísima inversión en la prevención, que tienen rápidamente que reenfocarse. Se tienen que reconducir hacia un posicionamiento que vaya menos al tratamiento y vaya mucho más a la prevención, al diagnóstico precoz. De hecho, yo creo que es incompatible con la sostenibilidad del sistema tener listas de espera para las consultas de meses, porque si no sabes qué tienen los pacientes, durante todos esos meses los procesos irán empeorando. Con lo cual, me hacía gracia, se acaba de aprobar el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Cuando tienes meses de listas de espera para poder llegar a diagnosticar las metástasis, lo suyo es intentar adelantar. Entonces yo creo que el futuro del sistema, más allá de incrementar la productividad, más allá de medidas que puedan ser más impopulares, que puedan hacer de alguna manera soliviantar a los profesionales, pasa por intentar hacer mayor inversión en la prevención, por intentar ser mucho más eficientes, y eso pasa principalmente por incorporar la innovación tecnológica. Creo que la inteligencia artificial es una oportunidad fantástica para poder generar de alguna manera modelos que permitan alcanzar mucho antes el diagnóstico precoz, que es una cosa que se va a ocurrir ya. O sea, en unos años vamos a ver, se va a poder diagnosticar las enfermedades neurodegenerativas antes de que den síntomas, y van a salir medicamentos que se llaman medicamentos transformadores de la vida, de la evolución natural, que van a permitir que se retrase la aparición de esas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, tenemos que girar de una manera terrible hacia la prevención, hacia el diagnóstico lo antes posible, porque no vamos a ser capaces de dar tratamiento a todas las enfermedades y a todo el mundo. Hoy hay 3 millones de personas en España que tienen más de 80 años. En el año 2050, que yo los tendré si Dios quiere, habrá 5 millones de personas, el 13% de la población. Será todo insostenible. Tendremos que trabajar, y para eso habrá que tener otros indicadores. Es verdad que será importante el indicador de la lista de espera quirúrgica, pero será mucho más importante los indicadores de la salud, de los indicadores de salud pública, indicadores de prevención, ¿vale? Y para eso hace falta una cosa y acabo. Es la educación
sanitaria tanto a los profesionales, a lo mejor aquí no estamos tan de acuerdo, pero bueno, sí, tanto a los profesionales como a la ciudadanía. Es decir, hace falta ir rápidamente que se venza la resistencia al cambio, porque a lo mejor el que te tiene que hacer el diagnóstico precoz es un test, o una máquina, o en un momento determinado, porque no puede haber de todo en todos los sitios, el diagnóstico precoz, obviamente, todo bajo el circuito, los protocolos adecuados, puede contribuir a interpretarlo, porque lo hace una máquina, una enfermera. Es decir, hay que cambiar, o otro profesional sanitario, hay biotecnólogos, ¿no?, que en un momento determinado pueden meterte los chismes y te pueden hacer una interpretación de esos algoritmos, ¿no? Es decir, creo que tenemos que evolucionar y hacer un gran esfuerzo inversor en educación con la intención de que la población se adapte a que yo soy médico vocacional, la relación médico-paciente, como dijo Gregorio Marañón, lo más importante, la herramienta más importante fue la silla, pero hay que ser consecuentes con la realidad. No, a lo mejor el médico no puede ser la única vía de entrada al sistema. En un modelo hiperenvejecido, con policronicidad, hay que tener otras maneras porque al final lo que es seguro es que es mejor que te atienda alguien a que no te atienda nadie. O tarden en atenderte 6 meses. ¿Qué preferimos? ¿Que nos atienda una matrona en un momento determinado, en 2 días, o que te atienda una ginecóloga en 6 meses? No estamos muy de acuerdo, pero bueno. No, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que hay que cambiar la mentalidad de la gente. ¿Y el señor Cobo qué opina al respecto? Muchas cosas opina. Lo primero que quiero agradecer es a Diálogo, a Silvia Carrasco, la directora, por invitarnos a la mesa. Andrea, a ti también del Confidencial. Tenemos una relación fluida y te agradezco que nos llames para preguntarnos alguna duda o algún interés. Y quiero agradecer también a la exministra de Sanidad de Francia por la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros. Le tocó a usted una época fatal, cuando la humanidad estaba al borde del abismo. Con lo cual su experiencia y su conocimiento es de mucho agrado. No he podido estar en la sesión anterior, pero sin ninguna duda tendré la curiosidad de ver la grabación de lo que ha dicho. Así que le agradezco mucho su presencia aquí y compartimos, hablando de salud y las soluciones, compartimos por hacer una explicación intuitiva, ¿no?, el modelo de salud. Es cierto que ustedes tienen el modelo Bismarck y nosotros tenemos el modelo Beveridge, pero lo que es el modelo universal, público y gratuito, con los matices que tiene la palabra gratuidad, es un logro del estado de bienestar en Europa y es el eje y pilar de la justicia social. Y ese es el modelo. Y ahora vamos a hablar del sistema, el sistema sostenible, que es la pregunta que nos hacéis en el título. En España, el sistema sostenible lo que requiere es, lo primero, así en grueso, es más inversión. Nosotros tenemos un 7% del PIB dedicado a la sanidad pública. Ese modelo que tenemos ahí, que es eje y pilar de la justicia social, está sostenido por ese sistema. El sistema no es solamente público para sostener ese modelo, sino es público y privado. Claro, es que el 33% de la acción clínica que se hace en el entorno de la privada, ¿no? Fundamental, como solución, que haya un tráfico fluido de información entre la asistencia clínica privada y la asistencia clínica pública. Esencial, si no, no sostenemos el modelo. Pero primero inversión. Tenemos un 7% del PIB, muy por debajo del 9, 9,5 que tienen en Francia, por ejemplo, o en Alemania. Pero no es solamente eso, pero no es solamente la inversión, que lo es. Y con esto termino. Una solución gruesa, y no es revolucionaria, es una solución de puro sentido común. Lo que hay que hacer es un pacto por la sanidad. El pacto por la sanidad para sostener este modelo. Y ese pacto por la sanidad no solo se lo tenemos que dejar a los grupos políticos, que efectivamente lo tendrán que liderar, sino que ahí en ese pacto tiene que estar el organismo regulador, los organismos reguladores, gran oportunidad de la Agencia Estatal de Salud Pública, pero tiene que estar también la industria farmacéutica, absolutamente clave, porque el gasto farmacéutico se dispara. Y si queremos sostener ese modelo, tenemos que contar con la industria farmacéutica. Además, tienen que estar los profesionales, sin ninguna duda, de todos los ámbitos, de todos los sectores, esa transversalidad que dice Juan, todas las profesiones sanitarias. Los médicos jugamos un papel, pero sin duda el que no entienda en el año 24, siglo XXI, que la atención al paciente es multidisciplinar, no ha entendido
absolutamente nada. Pero además de eso tienen que estar los pacientes. Si somos capaces de generar un pacto por la sanidad, teniendo en cuenta que el gran logro que ha tenido Europa, a diferencia de otras sociedades muy avanzadas, pero no en este terreno de salud, que es un derecho fundamental de las personas, si no conseguimos hacer ese pacto por la sanidad, muy posiblemente vayamos hacia, y en eso tú estarás de acuerdo, José, hacia una sanidad pública pobre para pobres. Ese conjunto, ese sistema que encaje público-privada, que encaje atención primaria, que juega un papel esencial, y atención hospitalaria, es clave para dar una solución a nuestro sector de salud, que muy bien, dice Juan, muy bien, que va bien que hablemos de salud y no de enfermedad, porque hemos tenido enfocado siempre el problema hacia la enfermedad, hacia la atención hospitalaria, ¿no? Tenemos que hablar mucho más de prevención, tenemos que hablar mucho más de lo sociosanitario. Pero mi propuesta de solución sería, uno, oiga, sí, tienen que subir el PIB, hay que gastar más dinero, y dos, ese pacto por la sanidad, que sí que lo deben de liderar los grupos políticos, pero debe ser con la participación y la responsabilidad de todos. Y ahí los pacientes y la sociedad, en esa educación sanitaria, que apunta muy bien Juan también, es absolutamente fundamental. Muchas gracias. Doctor Freire. Bueno, esto de hablar el último tiene algunas ventajas, pero muchos inconvenientes. Bueno, en primer lugar, gracias a Diálogo por traer este encuentro aquí sobre un tema clave y por traer a la exministra de Francia, que ha hecho una exposición fantástica de los retos y de la situación de la sanidad allá. Yo voy a comentarlo desde una perspectiva. En primer lugar, me gusta la pregunta. Muy frecuentemente se pregunta si la sanidad es sostenible. Y no, la pregunta correcta es cómo hacer sostenible lo que es necesario. Puesto esto, yo centraría mi visión. Yo soy profesor en la escuela y además he trabajado únicamente en el sector público con responsabilidades sobre el sector sanitario público. Entonces, la cuestión es cómo hacer sostenibles los sistemas sanitarios públicos. Es la pregunta que yo quiero responder. Y dividiría en dos aspectos. De un lado, sostenibilidad externa al sistema de salud. Y en la sostenibilidad externa al sistema de salud hay un tema que ha mencionado el doctor Cobo, parcialmente también el doctor Abarca, que es, bueno, se necesita recursos, sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera es en gran medida, como dice un profe de Estados Unidos, es una suerte de ejercicio en digamos, solidaridad social. Los sistemas de salud económicamente están sostenibles como los políticos, los ciudadanos quieran que sea. Segundo lugar es sostenibilidad social. Y aquí viene algo que ha mencionado el doctor Cobo de pasada, pero es clave. Y en ese sentido es preocupante lo que pasa en España por el incremento del seguro privado. Un sistema deja de ser... La sostenibilidad social es la voluntad de los ciudadanos de apoyar con sus votos un sistema universal. Si resulta que las clases medias tienen que moverse hacia el seguro privado porque lo público no responde, estamos minando la sostenibilidad social y terminando algo parecido a lo que tiene Brasil. No es recomendable. Y luego hay una tercer pata externa de la sostenibilidad que tiene que ver con, digamos, la salud pública. Como es bien sabido, la salud de todos nosotros depende de determinantes sociales, entre ellos, por ejemplo, bajo nivel de pobreza. Y para tener buena salud se necesita una serie de circunstancias, por ejemplo, de esto, bajo nivel de pobreza, nivel de educación, empleo, etc. Un país, por ejemplo, hay uno de México que no quiero mencionar, con un casi 30% de diabéticos, es muy difícil que su sistema sea sostenible. Luego, esa parte de buena salud poblacional. En resumen, se trata de, como expliqué hace unos días en una conferencia, de morir muy joven lo más tarde posible. Y eso significa comprimir en lenguaje técnico la morbilidad. Es decir, estar poco tiempo, morir viejo, muy viejo, y estar antes muy poco tiempo enfermo. Pero esa construcción de vida de vejez saludable se empieza a hacer incluso antes de nacer. Y esto por lo que respecta a la sostenibilidad externa. Luego hay una sostenibilidad interna del sistema. Y aquí hay una cosa clara, que además ha mencionado la ministra antes, y es de un lado un médico que es
muy querido doctor Cobo, Torrepullo, que habla con metáforas muy gráficas, dice que la sostenibilidad interna hay de un lado, depende de la bata, es decir, de la buena práctica clínica, de la calidad, de la adecuación, de no hacer lo que no hay que hacer, de hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien, de la calidad, y de otro lado, de corbata, se refiere a la buena gestión organizativa y empresarial de la sanidad. En España tenemos ejemplos múltiples de cómo podríamos mejorar la eficiencia y la productividad. En resumen, sostenibilidad externa, sostenibilidad interna. Y ambas dos son importantes. La sostenibilidad interna depende en gran medida de lo que hacemos los médicos, profesión médica, de algo tan importante como son los valores de la profesionalidad, que lleva un montón de cosas que en concreto actualmente la OMC, la Organización Médica Colegial, está impulsando, y esto es crítico. Y, por supuesto, dentro de ello está algo que la ministra de Francia hizo es no financiar lo que no sirve para nada, como, por ejemplo, la homeopatía, que la ministra de Francia la quitó de la subvención de la Seguridad Social. Esto es importante, hacer bien lo que hay que hacer. Y esto sería mi receta para hacer el sistema sostenible. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta. ¿Puedo contestar? Sí, brevemente. Lo digo para contestar. Adelante. ¿No? O sea, lo digo para matizar, vamos a ver un poco, a echarle un poco de pimienta a esto, ¿no? Vamos a ver. Primero, que he sido muy mal educado, pero como me he liado un poco con lo de la pregunta, con lo del título, gracias por invitarme a participar en el diálogo, y también voy a ver la exposición de la ministra francesa. Primero, José Manuel, yo estoy muy orgulloso de que trabajaste en la privada. Sí, no, pero es que has dicho que solo has trabajado en la pública. No, también trabajo en la privada. Sí, he sido gerente del MD Anderson, centro de cáncer. Yo estoy muy orgulloso porque creo que es público y aquí no estoy. No, pero digo que eso creo que te enriquece. Eso enriquece tus conocimientos, que son amplísimos. A mí hablar con José Manuel me encanta porque siempre aprendo un montón. Vamos a ver. Mi problema es que de verdad que estamos todavía en las teorías. Si resulta que, y enlazo esto con lo que ha dicho mi presidente, si resulta que las clases medias se van, vamos a ver, en España hay 12,5 millones de personas que tienen un seguro privado. O sea, no es si resulta que las clases medias, no, es que ya se están yendo las clases medias o ya se han ido las clases medias. Por eso la sostenibilidad social está en peligro. Claro, exactamente, pero está algo en peligro. O sea, está en peligro no la sostenibilidad social, está en peligro el Sistema Nacional de Salud en sí mismo, que además es imprescindible, porque yo tengo en Madrid 9 hospitales que funcionan en red como si fueran uno, con una complejidad tremenda, pero no puedo cubrir la excepcionalidad. Eso solo lo puede cubrir la masa crítica. Por eso la sanidad pública tiene que seguir siendo buenísima. Tenemos que pelear entre todos para que sea buenísima, porque esa excepcionalidad solo la puede dar la sanidad pública. Pero las medidas hay que tomarlas hoy, porque no es si resulta que. Y las medidas, es lo primero que has dicho. Yo no estoy de acuerdo en que sea solo una cuestión, en que haya que invertir más dinero. Todos los años, y voy a explicar por qué. Primero, porque es verdad que hay un 7%, pero España es el tercer país de Europa, a pesar de tener un modelo Beveridge, que gasta más dinero privado. O sea, tenemos en el fondo un 7% de público sobre el presupuesto, que sabes que el gasto es siempre mucho mayor, por cierto, el gasto es mayor, y un 3,1% del privado. Es decir, estamos yéndonos a por encima del 10%, ¿vale? Estamos viendo todos los meses, sobre todo desde la pandemia, por lo que ha producido, el destrozo que ha producido la pandemia en este país, en España, estamos viendo como todos los meses, todos los años las comunidades autónomas presumen de el presupuesto más alto de la historia, y las listas de espera cada vez son mayores. Las listas de espera cada vez son mayores. Es que al final ya no es una cuestión de meter más dinero. Y esto lo hemos discutido. Para mí, lo más importante del sistema sanitario desde el punto de vista de la gestión es la productividad. No voy a hablar de la eficiencia, porque si tú no atiendes a los pacientes, se te van a morir. No les vas a poder llegar a tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el sistema sanitario sea productivo. Y eso depende de los recursos humanos, lo hemos hablado muchas veces. Eso depende de que se pueda pagar a la gente si trabaja más, si trabaja mejor, y echarla a la calle si no trabaja bien. Lo siento,
Pero eso es así y eso es así. Luego, eso es lo que he comentado yo cuando he hablado de las condiciones del sistema, condiciones de buena gobernanza, de buena gestión y de buena práctica. José Manuel, déjame acabar y luego ya, si he dicho que iba a meter un poco de pimienta y espero otro tipo de contestación. Pero es lo que quiero decir, es decir, hay que ser productivos. El orden de prioridades en un sistema sanitario es la productividad, porque sabemos que el 99% de los pacientes van a ir bien, siempre van bien el 99% de los pacientes. Si tú no atiendes a los pacientes a tiempo o solo atiendes al 70%, ya tienes unos resultados peores que si los hubieras atendido a tiempo. Por eso la productividad es lo más importante, lo haga quien lo haga. Y luego, una vez que ya eres productivo, puedes hablar de eficiencia. Y ahí es donde entra el si tenemos que meter más dinero o no meter más dinero. Pero hoy por hoy, meter más inversión directamente, yo creo que es que no tiene sentido si no se cambian las reglas del juego. ¿Puedo discrepar? Todo. Sí, puede. A saber, productividad en salud. Productividad es sencillamente sacar chispa a los recursos públicos, es hacer más con mismo o con menos. Y la productividad en salud es medir, por ejemplo, cuántas operaciones uno hace. Una de las cosas más interesantes, el doctor Cobo puede sin duda ilustrar sobre ello, es lo que llamamos variabilidad de la práctica médica. Porque en algunos lugares hay hasta 300 cambios de cadera por 10.000 habitantes y en algunos otros países hay únicamente 10. Haciendo muchos cambios de cadera, si no son necesarios, es una productividad alta, pero es un desastre para la salud y para la economía. La calidad es muy importante. No, claro. La calidad, a lo mejor, quiero entender que lo das por supuesto. Claro. Pero es importante matizar. A nadie creo que le cambien la cadera si no es necesaria, ¿no? Sin embargo, se da en la realidad. Cuando yo mencionaba sostenibilidad, cuestión de buena organización y buena gestión y buena práctica médica, me estaba refiriendo a la adecuación, a que se diagnostique bien lo que... Este es para mí el tema clave, como muy bien estás impulsando tú desde la OMC. Vale, ahora tengo una pregunta que tiene mucho que ver con lo que han comentado. Realmente, ahora mismo el problema que más preocupa a los pacientes es la larga lista de espera que hay en la sanidad pública. Entonces, ¿de qué manera se puede favorecer actualmente que la sanidad llegue a las personas que lo necesitan en el momento adecuado ahora mismo? O sea, ¿cómo podemos atajar este problema tan grave que tenemos actualmente? Aquí le puedo dar la razón al doctor Juan Abarca. No he dicho nada. Ya, pero bueno, es también para que no se nos vean José en Manuel, antagonismo. No, pero si estamos alineados en todo. Por ejemplo, nuestros hospitales públicos, quizá la ministra francesa no lo sepa, tienen un horario normal únicamente de 8 a 3 de la tarde. A la tarde no funcionan normalmente. Me gustaría... Es importante, por poner un ejemplo. La productividad de nuestros quirófanos en Madrid está por debajo del 70% en muchos hospitales. Entonces, bueno, estas son cosas. Habla tú. Que si no... Gracias. Yo hago de árbitro. Te han puesto en medio. Mira, de todo esto podemos estar hablando aquí lo que queráis. Hay toneladas, hay trailers de literatura científica bien basada, trailers con ideas de la sostenibilidad, de cómo lo tenemos que hacer. Muchas son muy buenas, otras son más peregrinas, pero sobran ideas. Lo que hay es una crisis de implementación. Totalmente Total. de acuerdo. Proteger la sanidad pública, obviamente, pero bueno, estamos de acuerdo los tres, bueno, y lo ha rematado Juan, ¿no? Diciendo que Acérquese al micro. el Sistema Nacional de Salud tiene que funcionar al máximo. Hay una crisis de implementación. En cuanto a la inversión, antes de ayer estaba en un foro también hablando de sostenibilidad y salió el consejero de Cantabria diciendo que necesitaba más inversión, que necesitaba más dinero. Y necesitaba más dinero porque se encuentra con problemas a diario. Un problema que exponía el virus sincitial y el tratamiento del virus sincitial en los peques. Y esto ha sido hace nada. Y se lo ha planteado. ¿Qué hace? ¿Destina ese dinero para curar a los pequeñines o no? Claro, eso es un gasto que tiene que repartirse entre el resto de consejerías en Cantabria, que somos 500.000, para poder cubrirse. Todo esto va sucediendo. Los tratamientos que hay ahora, por ejemplo, de la leucemia linfoide crónica, el gasto farmacéutico es inmenso. Claro, y los presupuestos que tenía en diciembre del 23 resulta que no
son ajustables a abril del 24, porque ha sido en febrero del 24 cuando ha salido un nuevo medicamento que los médicos en el entorno de la sanidad le piden para salvar vidas. Bueno, y ahí tendrá que decidir los ciudadanos. Oiga, dentro de que tenemos recursos limitados, ¿a qué destinamos el dinero? ¿A esto o al otro? Tendrá que decidir la Administración, obviamente, que son los que lideran para proteger a nuestro sistema público de salud. En cuanto a eso que hablabais de la deriva, efectivamente, de la clase médica, de los que son pudientes, o tienen ciertos recursos económicos, hacia la privada. La tragedia aquí es que eso no responde solamente a una voluntad propia de que me da la gana de ir, sino que responde al mal funcionamiento de la sanidad pública. Y uno no tiene más remedio ya que ponerse en la privada para que le hagan la resonancia a tiempo. Y en listas de espera, que me preguntabas, Andrea, en listas de espera hay una lista de espera que es, primero, asegurar a la población que todo lo que sean urgencias y emergencias, sean estas oncológicas o sean agudas, van a ser tratadas por el Sistema Nacional de Salud. El rápido y en directo, para todas las comunidades. Eso sí que está cohesionado. Ahora bien, otras patologías habrá que explicar también a la población que los recursos son limitados y que en un momento determinado es posible que tu artrosis de cadera tenga que esperar un determinado tiempo hasta que existan los recursos para que te operen. Claro, que los políticos se tiren los trastos en esta España divergente entre una comunidad autónoma y la otra, de que nosotros lo hacemos en 2 meses y los otros lo hacen en 4, pues no es bueno, siempre y cuando, que también estamos de acuerdo los tres, que la calidad tiene que ser y la seguridad clínica exactamente igual. Pero esa deriva que está habiendo responde no tanto, que también, a una necesidad, a un deseo personal, sino a la falta de respuesta del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a la productividad, lo que hay que acabar es con el modelo retributivo que tenemos ahora los médicos en la sanidad pública. El modelo retributivo que se basa con un sueldo muy pequeño en la complementariedad, en este caso, de las guardias, ¿no? Lo que habrá que hacer es pagar, el sueldo que sea adecuado con lo que implique y, efectivamente, medir llámalo productividad, que yo lo llamaría más productividad que eficiencia, de los profesionales. Y creo que nos tenemos que alejar un poco de eso, lo decía a la ministra, de eso de la plaza en propiedad. Oiga, en propiedad sí, pero respondiendo a una serie de controles y a una serie de circunstancias que no solamente es el presencialismo de 8 a 3, sino el que en unos términos adecuados, con unos indicadores adecuados, usted haga lo que tenga que hacer en un tiempo que sea adecuado y se espera de usted unos resultados, ¿no? Y luego la redistribución de recursos. Hablamos de atención primaria. La atención primaria es fundamental, es la clave, la base para hablar de salud, para hablar de familia y hablar de comunidad. Claro, hablar de médicos de familia y de comunidad cuando los contratos que tienen algunos médicos de familia son de 3 semanas, pues claro, en 3 semanas es imposible que usted conozca ni a la familia ni a la comunidad. Esas 3 grietas que existen ahora mismo, que generan una, y con esto termino, pero habéis hablado tanto antes los dos, esa desafección que existe de los profesionales hacia el sistema público de salud viene generándose desde hace muchos años y responde a 3 cosas que son nucleares. La primera, la inestabilidad profesional. Tenemos a chavales o a señores de 62 años con una plaza de interinos, con lo que eso supone en el proyecto de una vida personal. 2, la falta de tiempo para la formación médica continuada. Disponemos de 5 días al año para formarse. Pero bueno, especialidades que van a una velocidad abismal. ¿De dónde sacamos el tiempo para formarnos? Si nos estamos dedicando exclusivamente a la asistencia, a producir en números. Y la tercera parte, los salarios de los médicos españoles, ministra, son francamente inferiores a los salarios de nuestros compañeros europeos. Francamente inferiores. Habiendo dicho esto, sumamos a esto que os acabo de decir, la sobrecarga asistencial que sufren los médicos, todos en general, pero en primaria en particular, más la presión asistencial, que no es lo mismo sobrecarga que presión. La presión es cuando viene el paciente y te dice que le has pedido una resonancia, pero no se la terminan de hacer. Y se planta en la puerta cada día para ver dónde está su resonancia, que no se la hacen. La sobrecarga es que cuando tienes una lista por la mañana de 40 pacientes y llegas a la mitad de la mañana y calculas que has visto a 15 y 16, vuelves a mirar la pantalla y tienes los mismos 40. Oiga, ¿pero de dónde salen todos estos paracaidistas? Pues gente que va al centro de salud. Esa es la sobrecarga asistencial. Bueno, y ahora sumamos, además de esas 3 grietas, más estos 2 factores, sobrecarga y presión asistencial, sumaré las agresiones a los profesionales sanitarios, que en España crecen de manera francamente preocupante. Y termino. No. No sé si me puede... Ahora.
mientras mi compañera os da a los 3 ponentes de ahora para traducción, es que la ministra me ha pedido la palabra. Entonces, yo hago tiempo mientras os ponéis los cascos, porque creo que puede ser interesante su aportación. Esta es una conversación relajada y no pasa nada si no os hemos dado los cascos antes. Adelante. Espera. Mientras, Ouais, ouais. pero ¿O traduce tú? o traduzco yo, sí. Si soy capaz. D'abord, merci pour ce débat. J'ai l'impression d'entendre les mêmes débats en France, évidemment. Da las gracias por este debate. Obviamente le da la sensación de escuchar lo mismo que lo que oye en Francia. Los mismos problemas. Mais il y a maintenant en France un nouveau centre d'intérêt que j'ai beaucoup poussé et qui rejoint les propos de José Manuel Frère sur ce qu'on appelle en France la pertinence des soins. Hay un tema en Francia que ella ha intentado impulsar. No sé si Tomás tienes traducción ya. No, te oigo a ti muy bien, pero ahora... Está traduciendo. Ya, pero... Pero pasa que si no traduces tú, me entiendo que el resto del público a lo mejor no lo entiende, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, entonces, no, pero es que el resto del público que no entendía francés se supone que tiene cascos. Pero bueno, está intentando impulsar lo que se llama la pertinencia del cuidado. Donc je rejoins les propos du professeur Frère. Nous avons identifié en France que à peu près 20% des actes ne sont pas justifiés médicalement. C'est une source d'économie majeure de la sécurité sociale. 20% aquí no de los... traducen nada, ¿eh? ¿Nadie traduce nada? Bueno, es que quizás no estaba... No, porque estás traduciendo tú. Canal 1, Vale. no, Venga, nada. Canal 1. Es el Canal 1. No, que dice que no porque estás traduciendo tú. Lo que ha dicho es que el 20%, en primer lugar, el tema, la importancia de la pertinencia, yo he dicho antes la palabra adecuación, que es lo mismo, y que el 20% de los actos médicos no aportan nada. Y en ese sentido es un comentario que yo hubiera hecho a lo que ha dicho el doctor Cobo, de lo que cuesta nuevo medicamento, leucemia mieloide crónica, es que una de las cosas que están haciendo los buenos médicos en España, en Francia y en todo el mundo, y tú lo sabes bien porque lo has impulsado, es dejar de hacer para poder hacer. Dejar de hacer aquellas cosas que no sirven nada. Por ejemplo, España damos un montón de dinero en medicamentos, consumimos, en concreto en antibióticos, tenemos un problema serio. Entonces, si imaginaros el ahorro del 20%. Por eso yo comentaba sostenibilidad. De un lado, la organizativa, que tú te has referido también, de contratar bien al personal, de comprar bien, de utilizar bien el tiempo y los recursos, y de otro lado, de hacer buena medicina, que implica adecuar bien los... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y con lo que ha dicho la ministra, la pertinencia. Pero ¿sabes lo que a mí me falla aquí? Las sociedades científicas. En este país. Pero eso se lo tendríamos que traducir a la ministra, sociedades científicas. Tiene traducción. Me refiero a lo que significa, porque las sociedades científicas en este país se supone que tienen que, aparte de gestionar el dinero de los fondos de la formación de sus especialidades, tienen que actualizar las guías terapéuticas. Y las guías terapéuticas en este país están... algunas son del año 2010. Algunas son del año 2010. Entonces, claro, si no hay una actualización, o sea, es a lo que se tiene que dedicar las sociedades científicas, a la ciencia, no solamente a gestionar la formación o los fondos que le da la industria farmacéutica. Y yo creo que ahí hay un hueco que obviamente pues que habría que profundizar un poco más, porque el problema es que hay mucha tecnología nueva, muchas cosas nuevas, pero eso tiene que también permitir ahorrar cosas que ya no se... En Francia lo hace el gobierno a través de una agencia con la que tuvo que ver la ministra. Pues porque pero porque esa agencia me imagino que estará al día, las guías terapéuticas estarán al día, pero es que en este país las guías terapéuticas es que llevan 14 años de retraso, 14 años de retraso de media, entonces es que así es imposible, pero eso no lo dice nadie, Tomás, no lo dice nadie, no, aquí no lo dice nadie.
Las sociedades científicas nadie le dice nada. Bueno, perdón. No. Non, c'est passionnant. Effectivement, en France, aujourd'hui, vous avez une agence dédiée au cancer qui fait les recommandations de prise en charge du cancer. Et les médecins sont obligés de les mettre en œuvre. Et vous avez la Haute Autorité de Santé qui fait les recommandations pour toutes les autres pathologies, avec des groupes de travail de sociétés scientifiques. Ce n'est pas les administrateurs de l'agence qui font les recommandations, mais bien les médecins eux-mêmes, mais elles s'appliquent aux professionnels. En Francia hay un organismo que da recomendaciones para los temas del cáncer y luego hay una alta autoridad que da las recomendaciones para todas las otras patologías. Y funciona. Et ça marche. Et c'est les professionnels Es eux-mêmes. obligatorio. Son los profesionales mismos. Oui, l'agence fonctionne avec les groupes de travail de professionnels, de syndicats, de sociétés savantes, les patients Los pacientes qui sont présents dans les groupes de travail. están presentes también en los grupos de Bueno, trabajo. es un poco lo que decía cuando hablaba antes del Pacto por la Sanidad, que tenía que englobar a todos esos actores, ¿no? Aquí se anunció la creación de una agencia estatal de salud pública que ayudaría en esta España divergente que vivimos con 17 sistemas autonómicos de salud diferentes y la ley que impulsó la cohesión de todos esos sistemas de salud, la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, es del año 2002. Llevamos 22 años, y lo dice Juan, ¿no?, sin ningún avance en ese sentido, con el anuncio de una agencia estatal de salud pública que sí vendría a ordenar, con la participación de los profesionales, sociedades científicas, vendría a participar en esa ganancia de esa pérdida de ese 20%, que algunos dicen que llega hasta el 44%, de ineficiencia que tenemos a la hora de la atención, ¿no? Y luego hay, esto que hablamos de atención primaria antes, ¿no? Todo ha cambiado ya y tenemos un modelo muy antiguo. La figura tan romántica y tan bonita del médico rural a caballo y la silla de Gregorio Marañón, que bien merecida es la silla, y lo importante de la relación médico-paciente. Pero ya hoy los métodos diagnósticos son diferentes, completamente diferentes. El trabajo es multidisciplinar, tiene que ser más centralizado, porque eso es realmente equidad. Que el que viva en un pueblecito remoto tenga no la misma rapidez, porque no va a estar en un hospital universitario a 5 minutos que puede estar alguien que viva urbanita, pero que sí que tenga la equidad en el sentido de que ese diagnóstico que tenga sea tan preciso como el que está cerca de un medio hospitalario. Y para eso tenemos que reformar. Yo creo que ahí la enfermería juega un papel clave en la atención y el cuidado de la cronicidad. Toda esa parte de prevención de esa especialidad tan bonita, medicina familiar y comunitaria, todo lo social, porque nos estamos enfrentando a problemas sociales graves. Claro, es un buen ejemplo práctico, ¿no? No es ya tan inusual que una persona mayor que sufre una fractura de cadera llegue al hospital, se la opere de urgencias en las primeras 48 o 24 horas y cuando se queda en la habitación, allí no va nadie. No van sus seres queridos, pero no van sus seres queridos no porque no la quieran, que obviamente yo diría que no la quieren mucho o no le quieren mucho, sino porque saben que si lo dejan en manos del sistema, el sistema ya buscará un sitio para que se la ubique, porque saben que si ellos van allí van a tener que cargar con la responsabilidad de llevarse a su ser querido a casa. Yo trabajo en la práctica clínica y hago dolor agudo. ¿Sabéis la tristeza que es entrar a la habitación y ver a esas personas mayores solas, de solemnidad, pero que los familiares no cogen ni el teléfono, porque saben que en el momento que cojan el teléfono van a tener que asumir una responsabilidad? Bueno, todo esto le tenemos que dar una vuelta, ¿no? Y decías tú, y ahora voy a vender mi libro, lo que es el pilar de la organización médica colegial es el Código de Deontología Médica y todos esos compromisos que se derivan de nuestra profesión con ese entusiasmo de servicio a los demás, ¿no? Ese compromiso de la competencia profesional, el compromiso de la honestidad, el compromiso de la responsabilidad profesional, el compromiso de la confidencialidad, el compromiso de establecer una relación adecuada médico-paciente, el compromiso de la distribución justa de los recursos limitados, el compromiso de la investigación, el compromiso de que la investigación esté libre de conflicto de intereses. Todos esos compromisos son los que son el núcleo de la organización médico-colegial, el núcleo de la deontología y los valores profesionales. Y eso no son solo palabras, eso es la esencia de ser médico, ¿no?
Esto es lo que tenemos que seguir diciendo a los más jóvenes, que no somos solamente trabajadores sanitarios sin más, que no lo somos. Los médicos somos médicos y los profesionales en el ámbito que les corresponda también. Pero bueno, los médicos en este caso, que somos los únicos que tenemos el acceso a la intimidad física y psíquica de las personas, tenemos en ese sentido una responsabilidad absolutamente clave y una responsabilidad fundamental en la sostenibilidad de ese pilar, vuelvo a lo mismo, de nuestro modelo. Y hablando de los gestores, por meter un poco de pimienta, que dices tú, los gestores no lo han hecho del todo bien, en general. Yo no he visto a un gerente, llevo 34 años de ejercicio, pocas veces ha bajado un gerente al quirófano a decirme o a decirnos, coño, qué bien lo habéis hecho. Solamente ha habido una ocasión, que ha sido cuando la humanidad estuvo al borde del abismo. Cuando estábamos en quirófano, coño, y ahí sí bajaban. Bajaba el director, bajaba el gerente a preguntar, ¿pero qué necesitáis? Y fuimos capaces de generar unidades de alta especialización, no en semanas, ni en días, en horas. En horas convertíamos quirófanos en unidades de alta especialización. Además de que dejamos 125 compañeros en el camino. Eso fue lo que funcionó. Las ideas venían de abajo, de los que conocíamos, y los gestores y los directores médicos lo que aportaban, en la medida que podían, eran soluciones. Hemos vuelto a lo que llamaban, o quisieron llamar, la nueva normalidad. Y realmente a lo que hemos vuelto es a la vieja normalidad. Una vez más, parten las ideas de arriba y cuando llegan abajo estás en quirófano y dices, pero vamos a ver, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Si esto es absolutamente impracticable. ¿Pero quién? ¿Y sabes cómo llamaron los gestores para ordenarse en la cabeza? Coño, ¿cómo ha funcionado esto tan bien cuando estaba todo tan mal y se estaba muriendo? ¿Y cómo ha sido capaz de funcionar? Hemos sido capaces, por cierto, voy a presumir, ministra, nuestro modelo sanitario, en la fase de defensa estuvo toda Europa fatal, la fase de defensa de la pandemia, ¿no? Entendido por la fase de defensa cuando no sabíamos, no había carta de navegación. Pero en la fase de ataque, que fue cuando tuvimos herramientas, que tuvimos vacunación, España estuvo en el top del mundo. Bueno, es cierto que había un país, Israel, pero bueno, si hablamos de la Eurocopa o del Mundial, sí, por entendernos de los países así, ¿no? Cuando vas a ver el partido, ¿quiénes juegan? Coño, hoy juegan a estos, les voy a ver. Bueno, pues en eso estuvimos en el top, fuimos campeones del mundo en vacunación y salvamos, es incalculable, ¿no? Yo creo que cientos de miles de vidas gracias a cómo funciona eso. ¿Y cómo le llamaron los gestores a esto para dar la explicación? Sí. Sistema complejo adaptativo. Eso es en el mundo académico. Bueno, no sé, yo la primera vez que lo oí, en la Carlos III, por cierto. Vamos, claro, esto se explica porque es un sistema complejo. ¿Pero qué sistema complejo adaptativo? Estos fueron los médicos, las enfermeras, los profesionales que trabajamos de abajo y claro que nos adaptamos a lo que es, y con esto cierro el círculo del discursito este que os he dado, a todos esos compromisos que he dicho. Esos compromisos se vieron ahí. Eso es la vocación de servicio a los demás. Doctor y ahí Cobo. dejamos a nuestros 125 compañeros, desafortunadamente, entregaron lo mejor que tenían, que era su vida. Muchas gracias por su respuesta. Después de, yo creo que volver a cruzar miradas entre Francia y España, es importante que para concluir les pregunte qué puede aprender la sanidad española de la francesa y viceversa. Doctora Barca, si quiere empezar. Bueno, pues mira, lo ha dicho la ministra, para empezar, que las cosas se den de alta y de baja de manera actualizada. Es decir, lo de las guías terapéuticas, me parece, no lo sabía, eso no lo sabía, pero me parece absolutamente imprescindible. Si tú sacas de la cobertura las cosas que no funcionen, obviamente esas cosas no se van a utilizar y va a suponer un ahorro, ¿no? Pero bueno, yo básicamente lo que destacaría de Francia y España no tiene es la transparencia en los resultados, la transparencia en los indicadores. Aquí nadie mide nada. Así, nadie mide nada. No hay resultados de nada. Tenemos hospitales que hacen 2 trasplantes al año. O 6 trasplantes de corazón. Comunidades que publiquen resultados sanitarios, 2 comunidades. Es decir, nadie mide nada. Y creo que es una falta de consideración a los ciudadanos elemental. Y además, si no mides, no puedes mejorar. Y yo creo que Francia debería... Bueno, no sé. Pues mira, creo que... O sea, es que no quiero... Lo que puede aprender Francia de España, pues no sé, tenemos modelos diferentes. A mí me gusta la atención primaria.
Por cierto, no me he dado por aludido con lo del gerente. Yo no soy un gerente. Yo soy... Bueno, se lo he dicho a él. Ah, vale, No lo voy a vale. decir a mí. Vale, vale. Yo soy médico y en mis hospitales no hay gerentes. Vale. Entonces, yo creo que a mí me gusta el modelo de la atención primaria, pero una atención primaria que tenga competencias, que tenga capacidad, que tenga... me gusta el modelo de atención primaria. Y luego yo creo que España, dentro del caos, está mejor que otros países europeos, como Inglaterra, incluso a lo mejor de cara a la prestación del servicio, porque en España el sector sanitario privado es muy potente porque no está regulado. Y eso ha permitido que crezca. Yo en mi grupo hago investigación, hago docencia, tengo la máxima complejidad. Eso ha permitido que el sistema público, a costa, es verdad, de que la gente se haga un seguro y cada vez haya más gente que use el sistema privado, pero entre uno y otro vamos manteniendo el modelo, que queda muy poco tiempo, ¿eh? O sea, esto se va a romper ya en nada. De hecho, ya se está rompiendo con las listas de espera que existen, ¿no? Por eso yo creo que o sea, ha llegado la época de no especular, de no teorizar. O sea, tenemos que tomar medidas ya, porque a diferencia de otros sectores, lo que no hagas en sanidad te produce muertos hoy. Hoy te produce los muertos. Vale, le damos paso al doctor Cobo. Por favor, les pido otra vez brevedad porque se está acabando el tiempo y para que nos dé tiempo a hacer alguna otra pregunta. Me pasa a mí la palabra para él ser el último. No, por ser el último. No, que está bien porque tú eres el de mayor dignidad. Pues adelante, doctor Freire. Con todos los respetos. Dignidad. Es el presidente de todos los médicos del país. Santo cielo, eso. Vamos a ver. No es fácil resumir brevemente. El sistema de Francia es distinto al nuestro, pero sí, nosotros en el ancho mundo, España pertenece a la cultura político-administrativa que muchos llaman napoleónica, francesa, en fin. Compartimos arquitectura político-administrativa, a diferencia del mundo anglosajón. Entonces, en este sentido, una cosa importante es que España tenemos leyes, pero no siempre las cumplimos. La calidad democrática de un país se mide por las leyes que se cumplen o se incumplen. La sanidad nuestra española tiene sus últimas leyes, ya son del 2003, por ejemplo, hace 20 años. Francia tiene reformas continuas, leyes frecuentes, es decir, la sanidad es más prioridad política en Francia que en España. Es importante. Las reformas 2016, 19, 20, siendo ministra, usted hizo reformas de un enorme calado. Aquí hay pocas reformas. El presidente del Colegio de Médicos se refería al pacto sanitario. En España, tras la COVID, en plena fase de pánico por la COVID, el Congreso de los Diputados, por 256 votos, aprobó un dictamen de consecuencias increíblemente positivas que está ahora totalmente olvidado. Por lo tanto, esto es importante. Segundo lugar, gasto sanitario. España, de cada 100 euros que nos gastamos, 70 son públicos. En Francia son públicos 85. Es decir, ¿y esto qué implica? Esto implica que en Francia, para el sistema francés, los ciudadanos tienen dientes, tienen ojos y tienen oídos. Es decir, hay prestaciones de óptica, prestaciones de ayudas auditivas, y la atención dental, después de una reforma de hace unos años, es prácticamente gratuita, incluido implantes y prótesis. Y la hizo la ministra, como bien señala. Nosotros no tenemos eso. Luego, Francia tiene, heredero de la Revolución Francesa, el sector público hospitalario, que es la joya de la corona del sistema del lugar. Los que trabajan allá tienen el estatus de función pública hospitalaria, función publique hospitalière, algo similar a nuestros estatutarios. Pero ellos no tienen un 50% de interinidad y temporalidad, porque tienen reglas que las cumplen. En España hemos dejado de saber lo que pasa en nuestros vecinos, nos hemos ido a comprar algunos de los inventos ingleses, pero se nos ha olvidado traer sus costumbres, su ética y su consejo de administración, con lo cual hemos nombrado gerentes de los hospitales a algún amigo del consejero de Sanidad. Entonces, estas son cosas de aprender de Francia y más, pero bueno, me paro aquí porque esto es, por así decirlo, lo básico. Muchas gracias, doctor Cobo. ¿Me pasas la palabra? Le paso la palabra a Silvia un momentito. Sí.
para concluir, simplemente quería daros las gracias a los ¿Me tres. no vas a dejar a de los... decir nada o qué? Ay, perdona. Es que le faltaba el doctor Me ha Cobo, que ha dejado- pedido ser Me ha el dejado último el- por esto. ¿Me ha dejado el balón botando? Claro, le he dejado... Ya para concluir, doctor Cobo. Oye, una vez más, agradecer el honor de poder estar con la ministra de Sanidad de Francia durante aquella época que se nos olvida, pero que efectivamente tuvo la humanidad al borde del abismo. ¿Qué es lo que podemos sacar de Francia? Lo mismo que Francia de nosotros. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos conseguido en Europa, nuestro estado de bienestar, razón por la cual gran parte del mundo quiere venir a lo que es nuestro estado de bienestar. Entre ellos, y de eso, lo crucial es la salud. Sin salud no tenemos nada. Yo no paro de repetir que el modelo que tenemos, ya no en España, pero digo lo de España, pero lo podría aplicar a Francia. El mejor regalo que nos hemos hecho, digo siempre de España, los españoles a nosotros mismos en los últimos 100 años, pero podría decir que es el mejor regalo que Europa se ha hecho a sí misma en los últimos 100 años. Incluyo todo. Y luego hablando de la dignidad, ya que decías tal, y este es el grueso, y eso va para todos, ¿no? No hay nada, sea esta una creencia política, religiosa o filosófica, que esté por encima de la dignidad del ser humano. Y esa es la verdadera labor de cualquier hombre o mujer de este siglo XXI. Y la dignidad del ser humano, donde más está en peligro, es cuando más frágil es, que es en la enfermedad. Y eso es labor de todos. Eso incluye la educación sanitaria, el hacer comprender a los chavales que a los que han nacido dentro de este modelo, que piensan que es lo normal, y la importancia de que atendamos a todos, sea cual sea lo que indica los derechos humanos, que no os lo voy a decir. Y esa es la lucha que debemos llevar entre todos y aprender los unos de los otros, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, repito, a los tres. Creo que el debate de hoy, primero con la ministra y luego con vosotros dos en esta mesa redonda, demuestra que en los miradas cruzadas y estrechar vínculos entre Francia y España ayuda a reforzar Europa, que es exactamente esa la misión de diálogo, potenciar Europa gracias al vínculo hispano-francés. Espero que podamos repetir en años venideros conferencias como esta. Por de pronto, la próxima que tenemos es sobre flujos migratorios. 2 puntos, una oportunidad para España y Francia, punto de interrogación. Espero que contestemos muchas cosas interesantes sobre eso. Y de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo. Sé que os vais corriendo algunos a otras conferencias. Gracias a la ministra de nuevo, porque sé que se va esta tarde a más conferencias. Y nada, enhorabuena a todos. Y por supuesto, gracias a Andrea por haber preparado conmigo esta conferencia. Gracias. Muchas gracias. Martes nos vemos, ¿no?